Hola, antes de conversar y empezar directamente con el tema, por supuesto, saludarlos a todos, darles la bienvenida y agradecer especialmente a los organizadores, muy especialmente a Yamile, por esta excelente iniciativa. Entonces, sin más, vamos a entrar directamente en lo que nos convoca, que es este tema de cuándo derivar. Cuando estamos hablando de derivación es con el objetivo, por supuesto, de detener y pesquisar en forma temprana y precoz cualquier complicación y manejar para evitar esta indeseable amputación y amputaciones mayores que todos nos toca ver lamentablemente día a día. Estamos hablando de derivación desde un nivel primario hacia un nivel secundario o terciario. La mayoría de ustedes, imagino, trabaja como médicos generales en el nivel primario. Atención primaria le decimos en Chile. Y la idea es poder discriminar bien en qué momento ese paciente corresponde que vaya al nivel secundario, donde hay diabetólogos y cirujanos, infectólogos, vasculares, o definitivamente un nivel terciario, donde estamos hablando probablemente de un hospital complejo ya con equipo multidisciplinario. Entonces, como todos sabemos que el recurso se hace cada vez más escaso en la medida que se pone más complejo, hay que saber discriminar muy bien para hacer este envío en forma oportuna. Entonces, vamos a recordar que los principales problemas que llevan a la complicación del pie parecen muy simples, pero vamos a ver que a veces en la vida real no son tan simples. La neuropatía, con algunas particularidades, la isquemia, por supuesto, y la infección, especialmente la infección grave que compromete hueso, son los principales motivos que van a provocar una mala evolución de una úlcera que inicialmente puede parecer muy inocente. Entonces, para esto, para definir cómo clasificar bien la úlcera y en qué momento derivar, hay muchas guías. Por supuesto, para nosotros la más importante es la de este grupo de trabajo, que es una excelente herramienta que los invito, si es que alguien aún no la conoce, que la lean. Y dentro de esta guía hay también varios capítulos. Uno interesante es la clasificación, porque de la clasificación y manejo derivan muchas de las conductas posteriores. Sin embargo, no es tan fácil ponerse de acuerdo en cómo clasificar un pie. En Chile, el Ministerio ha propuesto la escala de San Elián, lo cual no está exento de controversia, pero no es el tema en este momento entrar en eso. Solo la traigo para relevar que de alguna u otra manera todas las guías y todas las clasificaciones nos ayudan a establecer que hay un grupo que es de bajo riesgo y que va a ser manejado fácilmente y con buen pronóstico en la atención primaria, pero hay otro grupo que es más complejo y que tiene que siempre irse probablemente a una hospitalización y a un manejo secundario o terciario. Los problemas los vamos a tener con el grupo intermedio, con ese grupo moderado que a veces está como para manejarse en atención primaria y otras veces está para pasar a un nivel secundario. Otra clasificación que creo que es importante destacar es la clasificación de SIMPAD, que es la que propone el grupo de trabajo de esta guía, y esta es mucho más simple. En este curso se va a hablar de todas estas clasificaciones en otro momento, pero lo que quiero relevar es que si bien esta es una clasificación muy buena y útil para conversar entre un lugar de atención y otro, tampoco existe como un nivel de corte que uno dijera de aquí para allá derivo o aquí en derivo. No, son guías que nos ayudan, que son importantes de ser utilizadas. Tenemos que clasificar bien a nuestros pacientes, pero hay muchas más cosas que vamos a poner en esta balanza al momento de decidir cuándo vamos a mandar o no a un paciente. Y dentro de eso vamos a aplicar lo que sabemos de la medicina: anamnesis, examen físico, un plan de tratamiento y una evaluación de cómo va la respuesta a esos tratamientos. Entonces yo quiero, y de aquí en adelante voy a hablar principalmente desde la experiencia mezclada con la evidencia, destacar cuáles son los puntos más importantes en los cuales yo los invito a poner ojo. En primer lugar, dentro de la anamnesis, conocer muy bien de qué paciente estamos hablando, cuáles son sus hábitos, cuál es su entorno, con quién vive, qué nivel de diabetes tiene en términos de antigüedad de la diabetes, de cómo estaban sus controles metabólicos previos y si tiene o no complicaciones diabéticas asociadas.
porque por supuesto, frente a una misma úlcera es bastante diferente tener una persona de muy escasos recursos, solitario, que probablemente tiene muy poco apoyo de quien lo ayude en su casa, en su vida doméstica, versus otra persona que a lo mejor tiene un buen entorno y que va a ser capaz de cumplir bien un reposo y probablemente tenga un estado nutricional y psicológico mucho más adverso o más de mejor tipo para enfrentar esta lesión del pie diabético. Los factores de riesgo cardiovasculares son siempre muy importantes porque, como sabemos, el componente isquémico, que no siempre es tan fácil de valorar, va a influir bastante en el pronóstico. Por lo tanto, si el paciente es fumador, ya tenemos un punto grande en contra, si es muy sedentario, muy obeso. Y en términos de comorbilidades, la enfermedad renal crónica, especialmente el paciente en diálisis, es probablemente uno de los comorbilidades que más se asocia a la amputación. También es muy importante destacar y recordar que la patología psiquiátrica es más prevalente en los pacientes con pies diabéticos complicados. Aquí hay mucha depresión, alcoholismo, psicopatías, personalidades límite, que hacen que estas personas están más solas y que muchas veces son difíciles de, de estimular para que cumplan y aborden todo el tratamiento que nosotros queremos que hagan, y por eso especialmente hay que tener mucha paciencia y mucha empatía y psicología para llevar a estos pacientes, invitándolos siempre desde lo positivo para cumplir con sus tratamientos. Otro aspecto fundamental es saber si el paciente ya tenía o no una amputación previa, porque obviamente no es lo mismo perder un ortejo o un segmento del pie con la otra extremidad muy sana que con la otra extremidad ausente o parcialmente ya dañada. También por lo mismo es muy importante la ubicación de la lesión en términos de que el riesgo que se asume cuando tenemos una lesión talar, por ejemplo, es un riesgo que compromete probablemente a toda la extremidad, a diferencia de una lesión que pudiese estar en un ortejo y que en caso de mala evolución pudiera solamente poner en riesgo el ortejo, y ni hablar cuando ya hay otras amputaciones previas más altas, especialmente de extremidades contralaterales, donde cualquier segmento pasa a ser muy grave en esta pérdida. Bueno, dicho eso, respecto a lo que son antecedentes generales, voy a referir a un par de cosas específicas que quisiera destacar respecto a criterios de derivación desde el punto de vista de la neuropatía en primer lugar. La descarga para una úlcera neuropática pura es probablemente lo más importante. Y lo dice claramente nuestra guía, que los procedimientos de descarga son los más importantes a realizar en este tipo de lesiones plantares neuropáticas puras. Entonces, cuando tú estás en un centro que no dispone de ningún elemento de descarga, probablemente un criterio de derivación va a ser enviarlo para donde sí pueda recibir algún tipo de órtesis de apoyo. No voy a entrar en detalles respecto a qué tipo de descarga se va a usar, pero lo importante que quiero destacar es que una úlcera neuropática plantar siempre debe tener una descarga, y si no va a ser un motivo para que esa úlcera no cierre y se arriesgue con una infección mayor. Así es que esto es de los elementos como para considerar al momento de derivar. Desde el punto de vista de la neuropatía, otra derivación fundamental es el pie de Charcot. Ustedes recuerdan esta neuroartropatía que se caracteriza porque hay una pérdida de sensibilidad importante con un aumento de la irrigación sanguínea. O sea, en este caso los pulsos no solo están presentes, sino que son buenos pulsos, y es un pie eritematoso, con aumento de temperatura en esta primera etapa, que tiene algún grado de edema generalizado. Y este pie, si es tratado a tiempo, puede tener un muy buen futuro, y en cambio, si no se trata a tiempo, va a evolucionar con estas deformidades que todos habremos visto alguna vez, que terminan en úlceras de muy difícil manejo. Son pies desde el punto de vista ortopédico que no permiten un calzado habitual cualquiera, ya requieren el apoyo de un fisiatra, los calzados ortopédicos hechos a medida, y se convierte en un tremendo problema. Entonces, ante la sospecha de un pie de Charcot, ese pie requiere inmovilización, probablemente con un yeso de contacto total. No vamos a entrar en ese tema,
pero es un motivo de derivación temprana y no quedarse con una sospecha de este tipo sin un buen manejo. En honor al tiempo, voy pasando bastante rápido por los temas y quiero hablar dos palabritas también respecto a la isquemia. Frente a la pregunta si hay o no isquemia, lo que viene después es qué tanta isquemia hay. Todos sabemos que los pulsos son lo más importante para saber si hay o no hay isquemia. Cabe recordar que más de la mitad de los casos de nuestras úlceras tienen algún componente isquémico, pero es alrededor del 10 al 12% el que es una isquemia pura. Esos pacientes que tienen úlceras isquémicas puras requieren un manejo por cirujano vascular. La verdad es que ante una úlcera isquémica, el manejo fundamental es la revascularización, por lo tanto, esos pacientes tienen que ser derivados hacia un centro que disponga de cirugía vascular. Hay que confirmar el diagnóstico y hay que hacer posteriormente la angioplastía, el bypass o lo que corresponda al caso. Por lo tanto, es un criterio de derivación. Ahora, lo que sí hay que tener presente es si la derivación va a ir hacia cirugía vascular. En mi país ocurre, y yo creo que la mayoría de ustedes, que eso toma bastante tiempo. Entonces es fundamental discriminar si esa isquemia es crítica o no crítica, porque el paciente con isquemia crítica requiere una derivación a un servicio de urgencia y ese ya es un manejo rápido que no puede esperar las semanas o meses que van a demorar en darle la hora a un cirujano vascular que no vaya de urgencia. Y la isquemia crítica la tenemos que sospechar cuando aparece este dolor de reposo que está durando ya más de 2 semanas, que no cede con los analgésicos habituales, que muchas veces es mayor en la noche y solo alivia cuando uno saca la extremidad y la pone en dirección vertical hacia el suelo. O sea, colgando hacia abajo tiende a mejorar y aliviar un poco ese dolor de reposo que aparece por la posición horizontal. También a ese nivel de isquemia vamos a tener siempre algún grado de atrofia en la piel linfanerio, va a haber una pérdida de vellos, vamos a tener una piel como adelgazada y un color cianótico, enrojecido, así como un morado, vinoso, pero que muchas veces cuando se eleva la extremidad, ese color empieza a empalidecer y empieza a convertirse en un pie más bien blanco y paliducho. Cuando ocurre ese signo, eso es casi patognomónico de que efectivamente sí estamos frente a esta isquemia crítica, entonces en esos casos, como dije antes, la derivación tiene que ser muy rápida. Finalmente, el otro criterio de derivación importante es la infección. La infección, bueno, también es materia de otras clases, evaluarla bien, pero solo quiero detenerme en la importancia y recordar que los cultivos que son fundamentales para encontrarnos con la bacteriología no deben ser utilizados en cualquier infección. Los cultivos son principalmente para infecciones profundas y requieren algunas técnicas especiales. Idealmente, lo que necesitamos es tomar fragmentos óseos o tejidos profundos, ojalá en pabellón, con técnicas de asepsia en la cual la muestra se va rápido al laboratorio y todas esas condiciones no están dadas en la atención primaria, por lo tanto no se sugiere que hagan cultivos en cualquier lado y cada vez que sea necesario realmente, porque estamos sospechando especialmente alguna osteomelitis, derivar el paciente para que el cultivo se tome en el lugar que tenga las condiciones para aquello y pensar que los hemocultivos son para los pacientes que ya tienen signos de infección sistémica. Las úlceras profundas que probablemente van a requerir hospitalización y también antibióticos ya combinados, endovenosos. Entonces ahí obviamente estamos hablando de derivaciones a hospitales secundarios o terciarios. Y quiero terminar con algunas ideas solamente para recordar que antes de derivar o junto con derivar, siempre hay que aprovechar el tiempo y compensar a ese paciente lo mejor posible de su hiperglicemia. La mayoría de estos pacientes van a requerir insulina y autocontrol. Hay que manejar todas sus comorbilidades y si hay tiempos de espera que muchas veces ocurren mientras nos dan la hora desde el centro de mayor complejidad,
ocupar ese tiempo en hacer el abordaje lo más integral posible. Estos pacientes uno quisiera que lleguen siempre tomando su aspirina, su estatina, el tratamiento hipoglicemiante, como decía antes, probablemente con insulina, el manejo de su hipertensión, el manejo psicológico, psiquiátrico, nutricional, etcétera, y no que el paciente llegue en pésimas condiciones como suele suceder solo porque estaba esperando que lo vea el especialista. Así es que, para terminar, recordar que la anamnesis, el examen físico, el examen de los pies y la historia de la lesión junto a una batería básica de laboratorio nos permite identificar a aquellos pacientes que son los pacientes que van a tener que ir a un nivel secundario o terciario de atención, y los invito, si es que les interesa, a conocer las guías que se manejan en nuestro país, tienen un montón de cosas bastante útiles para cualquiera de los países latinoamericanos. La orientación técnica de manejo integral, que fue redactada en el 2018 y donde tuve el honor de poder participar. Así es que está en internet, es gratuita por si alguien se interesa revisarla. Y con eso termino. Espero haber cumplido las expectativas en el tiempo indicado y que tengamos la posibilidad de conversar y aclarar algunas preguntas en algunos minutos más.